regional. Me presento, pues mi nombre es Jonathan Correa, desempeño la función de jefe de postventa, doy soporte pues a Ecuador, también en cierto modo pues a Colombia y a Perú, aunque igual lo tenemos ahí al ingeniero Julián Rodríguez, quien es la persona pues encargada de dar soporte técnico en Colombia. Lo tenemos por otro lado el ingeniero Javier Guaita, encargado del soporte técnico, pues no en Perú. El día de hoy, pues vamos a participar cada uno de nosotros. Sí me gustaría, pues no, al final de la capacitación, vamos a tener una sección de preguntas, tratar de que vaya fluyendo la capacitación y sin estar como que a tratar de avanzar de la mejor manera y que no nos tome demasiado tiempo en demasiadas consultas, porque a veces se presentan conforme vayan pues avanzando la capacitación. Al final vamos a tener esa sección donde podrán hacer todas las consultas respectivas, pues, ¿no? O dudas que se vayan dando durante los temas que se vayan tratando, ¿ok? Julián, no sé si gustas presentarte, igual ya se hizo la introducción. Ok, excelente, Jonathan, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Creo que noches también por aquí en Venezuela, si no estoy mal. Muchos saludos también a nuestros amigos de Venezuela que estoy mirando por ahí, están muy activos en el chat. Caracas, Maracaibo, Zulia. Entonces, muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos el día de hoy y por supuesto a todos los que están conectados desde Colombia, desde Ecuador y desde Perú. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a esta charla sobre lubricantes sintéticos. De pronto ya se habían conectado en la charla anterior, pero si están nuevamente conectados hoy, supremamente bienvenidos. Esperamos que puedan aprender muchísimo más de lo que tenemos para ustedes. Entonces, como ya lo dijo Jonathan, tenemos el tema de los lubricantes sintéticos, que es algo que queremos mostrarles a ustedes de la mejor manera para que ustedes vean todos los beneficios que tienen este tipo de productos para los vehículos, para los motores, para sus negocios, bueno, para todo. Entonces, por favor, Javier, si quieres poner el primer slide para comenzar. Bienvenido a la capacitación. Sigue, por favor. Bueno, recomendaciones, mantener bien los micrófonos en silencio, las cámaras apagadas para que nos dé un buen ancho de banda a todos y todos podamos tener una buena participación. Y como ya lo dijo Jonathan, al final de la sesión del día de hoy vamos a dar un espacio para resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, si ustedes a lo largo de la capacitación se les va presentando algún tema, alguna consulta, alguna pregunta, pueden ir dejándolo en el chat y ya finalizando, pues damos espacio a todas estas preguntas. Entonces, bueno, ya entrando en materia, vamos a mirar un poco acerca de lo que es realmente el tema de la composición de los lubricantes. Vamos a mirar de qué están compuestos, qué es principalmente, y bueno, vamos a mirar grandes diferencias entre lo que son los lubricantes minerales y los lubricantes sintéticos. Entonces, básicamente, un lubricante sintético puede ser de dos tipos, ¿cierto? Entonces, pueden ser de derivados del petróleo, ¿cierto? Productos derivados del petróleo que tienen una muy alta refinación, o sea, el proceso que tienen los lubricantes sintéticos que vienen o son provenientes del petróleo tienen una refinación muy fuerte y muy diferente a todos los lubricantes minerales que nosotros conocemos o que estamos acostumbrados a ver. Y por otro lado tenemos el otro tipo de lubricantes sintéticos que, como su palabra lo dice, son una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Es una mezcla. Es una mezcla de varias sustancias químicas que se balancean químicamente para prestar unos beneficios muy altos, unos beneficios superiores a lo que el lubricante mineral normalmente, pues no es que no lo haga, sino que no tiene pues las mismas capacidades
que lo que puede llegar a tener el lubricante mineral. Entonces, ya saben, tenemos dos tipos de sintéticos, pero ahorita básicamente en el mercado lo que más se está utilizando son los sintéticos provenientes de la síntesis de sustancias químicas. Entonces, son varios compuestos químicos que se agregan o que se mezclan para tener una sola sustancia que es la base para producir los lubricantes sintéticos. Ya el resto son los aditivos. Entonces, por favor, siguiente slide. Entonces, recordemos que los aditivos son sustancias que se le agregan a la base. O sea, lo primero que nosotros necesitamos para hacer un lubricante es la base. Pero la base por sí sola no funciona solita. La base tiene unas propiedades, sí, y la base puede lubricar. Pero la base solita no puede brindar una protección superior como lo generan los temas de los paquetes de aditivos. Entonces tenemos paquetes de aditivos de diferentes funciones. Entonces tenemos paquetes de aditivos antidesgaste, tenemos paquetes de aditivos antioxidantes, tenemos paquetes de aditivos antiespumantes, tenemos muchísimos temas de paquetes de aditivos que básicamente los aceites de motor son los que mejor concentración de aditivos tienen porque son los que tienen que cumplir una función muchísimo más fuerte en el tema de la lubricación, en el mundo de la lubricación. Y cuando nosotros hablamos del tema de bases para hacer lubricantes, resulta que nosotros hablamos de unos tipos o unas clasificaciones de esas bases que se utilizan para hacer los lubricantes. Entonces, lo primero, cuando nosotros hablamos de básicos, de pronto ustedes lo van a poder escuchar, de pronto su vendedor les dice, no, es que este lubricante es un básico tipo y dice un número. A esta tabla que ustedes están viendo acá, a eso es que se va a referir su asesor o su vendedor cuando habla de esto. Pero ¿qué quiere decir un básico tipo número? O sea, un básico tipo 1, tipo 2, tipo 3. Resulta que una de las características principales que pueden llegar a tener las bases para realizar los lubricantes es el soporte que tenga esa base para aguantar temperatura. Entonces, resulta que todos sabemos que la viscosidad del lubricante, cuando es sometida a cambios de temperatura, o sea, que se aumenta la temperatura o que se disminuye la temperatura, pues la viscosidad sufre algunos cambios. Pero cuando esas condiciones de temperatura son muy agresivas, la viscosidad también sufre unos cambios muy fuertes. Y cuando sufren esos cambios, ahí es donde podemos llegar a generar un desgaste. Entonces, ¿qué pasa? El básico o el tipo de base o el tipo de básico que tenga nuestro lubricante nos va a determinar a nosotros qué tan buena protección tenemos en cuanto a esos cambios de temperatura. Entonces, por lo menos los básicos grupo 1 son unos lubricantes que, sin decir que son malos, ¿cierto? Pero su poder de soportar temperaturas no es muy bueno. Cuando tenemos un básico grupo 2, que son los ya hidrotratados, o sea, un tipo de refinación diferente al refinado normal, ya tenemos un soporte de temperaturas un poco más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que la viscosidad se va a mantener mucho más estable con los cambios de temperatura. Después vienen los básicos grupo 3, grupo 4 y grupo 5, que ya son los considerados sintéticos, ¿cierto? Y este tipo de lubricantes tienen una propiedad de soportar muchas temperaturas sin que su viscosidad varíe muchísimo y ponga en riesgo la vida útil del motor. Entonces, esta mezcla o estos grupos que nosotros acá tenemos acá en esta tabla son los que nos van a definir a nosotros prácticamente la resistencia que tiene el lubricante a un trabajo rudo o a un trabajo duro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como Valvoline? Nosotros como Valvoline, nuestros lubricantes más básicos siempre vienen desde el grupo 2 o básicos grupo 2.
que serían lo que nosotros conocemos como minerales. Y los sintéticos ya vienen básicos grupo 3 y básicos grupo 4. O sea, son lubricantes que nos van a soportar o nos van a brindar mayor calidad en condiciones agresivas de trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, me faltó un poquito el tema de los semisintéticos, ¿no? Y los semisintéticos, como ustedes bien saben, que son la mezcla de los lubricantes minerales, o sea, básico mineral y básico sintético, que dependiendo la mezcla, o sea, la teoría, en teoría nosotros si tenemos de un 10% de mezcla, o sea, 10% de base sintética y 90% de base mineral, ya es considerado un lubricante semisintético. Pero nosotros como Valvoline, nosotros tenemos una proporción 30-70 ya establecido como regla para los semisintéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% es base mineral y el 30% es base sintética. Con eso nosotros nos aseguramos que nuestros lubricantes semisintéticos les den a ustedes y a su motor una protección muchísimo más alta que lo que puede llegar a darle un lubricante de tipo mineral. Ahora sí, siguiente, por favor. Ok, vamos a ver un poco entonces ahora el tema de lo que son las diferencias y los beneficios que tienen este tipo de lubricantes. Entonces, básicamente cuando nosotros hablamos de las diferencias, porque a veces la gente dice, no, pero es que se parecen mucho, las viscosidades son muy parecidas, yo veo que es el mismo líquido, sí, a veces uno puede ver que es un líquido, son líquidos muy similares, todo este cuento, pero si nosotros vemos la parte que no podemos ver, o sea, si nosotros tuviéramos en nuestras gafas un lente de microscopio, bueno, en nuestros ojos, perdón, un lente de microscopio, vamos a poder ver la estructura interna del lubricante. ¿Qué es eso? Básicamente nosotros vamos a ver como unas esferas o unas bolitas que son las que van a conformar la estructura del lubricante y dependiendo del origen de la base, pues vamos a ver unas grandes diferencias. La primera diferencia en el tema de los lubricantes minerales es que esas esferas, esas bolitas o esas moléculas son de diferente tamaño, no son homogéneas, son heterogéneas, o sea, hay unas grandes, unas medianas, unas pequeñas, ¿y todo por qué? Porque provienen de la refinación del petróleo, o sea, provienen de los minerales. O sea, es como nuestro ADN. Ya después de que nacemos, nuestro ADN no se puede modificar, ¿cierto? Entonces, esas moléculas no van a ser modificables, ¿cierto? Sin decir que son malas, obviamente son buenas porque tienen y cumplen unas muy buenas funciones, pero pues no son tan estables o tan resistentes como sí lo pueden llegar a ser las moléculas del lubricante sintético, que son la parte del lado derecho que ustedes están viendo en la gráfica. ¿Qué tiene de diferente esto? Pues estas moléculas todas son del mismo tamaño y al ser del mismo tamaño, estas moléculas tienen unas propiedades muchísimo más grandes, tienen mayor beneficio para el motor y obviamente pues son del mismo tamaño porque como son hechas en un laboratorio, pues nosotros las podemos modificar, las podemos controlar, podemos decir si las queremos todas del mismo tamaño. Eso es lo que hace la ciencia realmente. Bueno, pero entonces, ¿qué beneficio tiene esto? Entonces, lo primero es la mayor resistencia a la estabilidad térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que esas moléculas que ustedes están viendo ahí, cuando son sometidas a alta temperatura, no se van a fragmentar, o sea, no se van a romper tan fácilmente como sí lo pueden hacer las moléculas del lubricante mineral. Tiene mayor índice de viscosidad. Los lubricantes sintéticos, o bueno, todos los lubricantes realmente tienen lo que hablábamos ahorita, la propiedad de soportar temperatura, ¿cierto? Pero cuando hay cambios de temperatura, su viscosidad va a variar. Los lubricantes sintéticos tienen esa propiedad de mayor índice de viscosidad y es precisamente para que ellos, cuando están sometidos a un alto trabajo de alta temperatura,
pues esas moléculas sean muy resistentes y no se vayan a romper fácilmente. Y la viscosidad esté un poco más estable, ¿vale? Cristina, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Lo otro es el punto de fluidez más bajo. ¿Qué es eso? El punto de fluidez es básicamente el trabajo que hace el lubricante cuando está... Hola Julián, estás en mute por si acaso. Ok, ahí ya me escuchan. Sí, ahora sí se te escucha. Ah, ok, listo, vale. Pero me estaban escuchando, ¿no? Se silenció hace 10, 15 segundos. Ah, ok, listo. O sea, no estaba hablando solo. Vale, gracias. Listo, entonces el punto de fluidez más bajo hace referencia a que el lubricante no se deja congelar tan fácilmente cuando hay bajas temperaturas inferiores a los menos 25 grados centígrados, que yo creo que en nuestros países pues eso no pasa, ¿cierto? Sí podemos llegar a tener algunas temperaturas bajo cero, pero no son tan intensas como de pronto sí pueden llegar a pasar en Europa o en Estados Unidos o cosas así por el estilo. Eso ayuda a que el lubricante trabaje muchísimo más rápido en el arranque en frío. Entonces, eso va a proteger muchísimo más el motor. ¿Por qué? Porque el lubricante va a fluir muchísimo más rápido. Y tenemos una función muy especial en el tema de los lubricantes sintéticos, que es el ahorro de combustible. El ahorro de combustible, ¿por qué se da? Básicamente porque las piezas pueden deslizarse muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Entonces, al realizar esto o al pasar esto, resulta que consumimos menos combustible. Entonces, esto nos va a ayudar a ahorrar un poco más en el tema de el ahorro de combustible realmente. O sea, no vamos a consumir tanto. Pero esto no quiere decir que si yo aplico lubricante sintético ya de una vez voy a ahorrar muchísimo dinero en combustible. No, realmente no es tan medible, ¿cierto? Pero si nosotros lo pudiéramos llegar a medir, está entre un 3 a un 5% del ahorro de combustible, pero con unas salvedades, que es que todo el vehículo, o sea, todo el vehículo tiene que utilizar también lubricantes sintéticos para que todo trabaje muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, ese ahorro de combustible está entre el 2 a un 5% dependiendo, obviamente, pues varias condiciones. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a mirar esas diferencias y esos beneficios. Entonces, listo. La primera imagen que ustedes ven a su izquierda, en la parte superior, que esta hace referencia a mayor resistencia en cuanto a la oxidación y en cuanto a la temperatura que soporta el lubricante. Entonces, todos los lubricantes tienen que cambiar de color porque esa es una de sus funciones, ¿cierto? Limpiar, barrer, bueno, hacer muchas cosas dentro del motor aparte de lubricar. Pero como está sometido a condiciones de trabajo, el lubricante tiene que cambiar su color sí o sí. Que algunos cambian de color más rápido que otros, sí. Por ejemplo, los lubricantes de motor diésel cambian de color de una forma casi que inmediata. Los de gasolina se demoran mucho más, pero de que cambian de color, tienen que cambiar de color. Y obviamente el cambio de color nos va a indicar a nosotros algo de pérdida de propiedades del lubricante. Entonces, eso también puede llegar a ser, en ciertos casos, un indicio para que nosotros cambiemos el lubricante. ¿Tienen mejor índice de viscosidad? Ya lo expliqué, lo mismo que el tema de la fluidez a bajas temperaturas. Entonces, en esta imagen, en la tercera imagen de la parte superior, o sea, sí, la que está señalando en estos momentos, esa de ahí,
Es la comparación cuando los lubricantes trabajan a menos 25 grados centígrados cuando son convencionales, o sea, minerales, y cuando son sintéticos. Entonces, miren que los sintéticos fluyen muchísimo más rápido que los lubricantes convencionales. ¿Esto de qué nos va a servir? Mayor protección. Entonces, esto significa que el lubricante sintético protege muchísimo más. La otra diferencia y beneficio realmente es el poder de limpieza. El lubricante sintético limpia mucho más. ¿Y por qué tiene que limpiar? Pues porque todas estas condiciones de temperaturas, la combustión, el combustible que no se quema, va generando depósitos dentro del motor y esos depósitos son dañinos. Entonces, lo que busca el lubricante sintético es poder mantener el motor muchísimo más limpio para que parezca como nuevo. ¿Listo? Y esto tiene obviamente unos beneficios. ¿Y cuáles son? Pues alargar muchísimo más la vida útil del motor. Y por último tenemos el ahorro de energía que ya lo hablamos hace unos segundos. Siguiente, por favor. Entonces, en el paquete de aditivos, como ya lo nombramos, que son las sustancias que se añaden al lubricante para mejorar ciertas características de la base o para agregar algunas características diferentes, en los lubricantes sintéticos estos aditivos son muchísimo más fuertes que en los lubricantes minerales. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una mayor protección con el lubricante sintético. Adelante, por favor, Javier. Entonces, miren esta tablita que nosotros tenemos acá, que esta tablita es muy interesante. ¿Por qué? Porque con esta tablita nosotros vamos a desmentir esos mitos que tenemos. Vamos a desmentir los mitos que tenemos para los casos que la gente dice que todos los lubricantes pueden llegar a funcionar para una misma cosa. ¿Listo? Entonces miren acá y fíjense que donde dice motor, en la columna que dice motor, es la columna que más aditivos tiene. A diferencia de los otros tipos de lubricantes que tenemos en el mercado, el de motor es el que más aditivos tiene. ¿Por qué? Porque es el que, como lo dijimos al comienzo, el que mayores condiciones agresivas de trabajo soporta. Entonces, fíjense que no todos los lubricantes son los mismos y tienen la misma aplicación. Cada lubricante tiene una aplicación específica y va a depender de lo que diga el manual del fabricante para poder seleccionar correctamente un lubricante. Siguiente, por favor. Entonces, ya por último, tenemos las funciones de los lubricantes. Básicamente son 6 funciones muy específicas que todo lubricante tiene. La primera es lubricar. ¿Y qué es lubricar? Pues evitar la fricción para que no tengamos desgaste y nuestro vehículo o nuestro motor funcione muchísimo más tiempo. La segunda es la función de refrigerar. ¿Cómo refrigera un lubricante? Pues a medida que va circulando por todo el motor, él va retirando calor de las piezas más calientes para que éstas no se vayan a dañar por exceso de temperatura. La tercera es la de protección, que esta es muy importante. A veces decimos, pero ¿de qué protege un lubricante? Pues primero protege del desgaste, ¿cierto? Que también lo hace la función de lubricación. Y segundo, protege contra los ataques químicos que ocurren dentro del motor, porque en la combustión no solamente es quemar combustible, sino esos subproductos que se generan de esa combustión, pues pueden llegar a degradar las diferentes partes del motor y las puede dañar. Entonces, el lubricante protege contra todos esos subproductos de la combustión para que no se dañe el motor. El tema de sellar es básicamente ayudar a que los anillos abran y cierran para que la compresión no se vaya a ir hasta el cárter. Y esta es una función que casi nosotros no vemos ni la tenemos en cuenta. La función de limpiar, que ya la mencionamos hace unos minutos,
Y la última función, que es la que casi nosotros no tenemos en cuenta, que es la función de informar. ¿Y cómo informa un lubricante? Pues fácil, como cuando nosotros vamos al médico, el médico siempre nos va a mandar a nosotros a unos exámenes médicos donde nos van a sacar sangre y analizan la sangre, ¿cierto? O sea, el médico no nos toca y nos dice, uy, sí, usted tiene mal los triglicéridos, el colesterol. No, nada de eso. Él manda unos exámenes y así mismo pasa con el lubricante. Nosotros al lubricante lo podemos evaluar y podemos decir qué está pasando en el equipo mediante un análisis de aceite. Y esa es la función precisamente que tiene el lubricante, de informarnos. Nos informa cómo está la salud del lubricante en el motor donde está montado y qué tantos desgastes hay en ese motor que está trabajando en ciertas condiciones. Entonces, miren que son unos puntos muy amplios que el lubricante tiene que hacer. El lubricante tiene que trabajar muchísimo para poder brindar la protección y hacer que su motor se extienda y dure muchísimo más. Adelante, Javier, por favor. Javi, no se Hola, te Julián, ¿me escucha. escuchan? Sí, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto, Javier, se te escucha bien. Sí, Excelente. perfecto. Muchas gracias, Julián. Ha estado muy interesante el tema de principalmente los conocimientos sobre los aceites sintéticos, creo que ha estado bastante claro. Eh, Entonces, ya me tocaría revisar un poquito la importancia del uso de los aceites sintéticos. Me presento con ustedes una vez más. Mi nombre es Javier Guaita. Yo me desempeño actualmente como jefe de soporte técnico para Valvoline en Perú. Entonces, dándole un poquito de continuación a lo que ya venía mencionando Julián, vamos a retomar la presentación en parte de la importancia de los aceites sintéticos. Voy a apagar mi cámara para tener un mejor ancho de banda. Me avisan cualquier cosa si es que no se escucha. ¿Por qué es importante recomendar el aceite de motor adecuado? En realidad, siempre, o bueno, creo que es de conocimiento de la mayoría de personas el hecho de que un aceite sintético te va a brindar mejores o mayores beneficios con respecto a un aceite mineral, pero vamos al por qué, vamos a lo importante de esto. En este caso, principalmente, hoy en día los fabricantes de motores o los OEMs, como se le conoce, tienen unas exigencias nuevas, ¿no? Cada vez se va aumentando la tecnología en la composición de los motores, ha variado mucho la tecnología con respecto a los motores que teníamos hace 10 años, 15 años, 20 años, donde incluso veníamos con motores carburados, hoy en día son todos inyectados. Entonces, a partir de ello, se han formulado o se han seleccionado unas fórmulas a partir de la investigación y el desarrollo de pruebas, ¿no? Las ventajas de un aceite full sintético principalmente va a ser la mayor duración en los motores y obviamente por ende en los vehículos, ya que un aceite sintético siempre le vamos a dar por encima de los 7.500 kilómetros de recorrido, hablando de un motor gasolinero obviamente. En ese caso un aceite mineral lo máximo que te puede rendir es 5.000 kilómetros. Exagerando, creo que ese es el límite superior que puede tener como recorrido. De ahí en adelante probablemente estés trabajando en condiciones inadecuadas. Tiene un mejor rendimiento del vehículo. Esto incluye la maximización del ahorro de combustible y la aceleración del motor. Lo que comentaba Julián, ¿no? Que se habla entre un 3 hasta un 5%. Yo he escuchado por ahí que se puede llegar hasta un 10%, dependiendo nuevamente de la condición de la máquina, de que todo el tren de fuerza esté utilizando aceites full sintético. Se puede lograr este tipo de ahorro principalmente por un tema termodinámico, ¿no? Por la temperatura en la que trabajan con los aceites sintéticos que son mucho menor para resistir estas altas temperaturas y la mayor satisfacción y confianza en que los vehículos o nuestros vehículos tienen un mantenimiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, el uso de un aceite de motor API-SP. Recuerden que API es el Instituto Americano del Petróleo y se encarga de todo el tema de las especificaciones, niveles de rendimiento, etcétera. Y el API-SP justamente es la última especificación que se tiene desarrollada por API. Quiere decir que supera todas las anteriores y por ende tiene mayores beneficios.
En este caso, el uso de un aceite de motor API-SP para motores del 2004 o más recientes o más modernos va a brindar una mayor protección al motor, ¿sí? Este desgaste del motor probablemente sea mínimo, siempre y cuando obviamente las condiciones, también uno de lubricante, que se usa un aceite sintético, va a ir acompañado del mismo, ¿no? En el caso de por qué usar aceites sintéticos, bueno, como les comentaba, la evolución de los lubricantes se debe principalmente a las necesidades de los motores que día a día se van haciendo más sofisticados. Los componentes trabajan en condiciones de operaciones más críticas, resultando insuficientes los lubricantes minerales. Como bien comentaba Julián, los lubricantes minerales cumplen con sus funciones, pero no más allá de esto, donde sí entraría a tallar unos aceites full sintéticos. En ese sentido, los full sintéticos previenen muchas falencias como desgastes, disminución de la temperatura de operación, el tema, como les mencionaba una vez más, el ahorro de combustible, son la extensión en el intervalo de cambio, ya que te brinda una mayor proporción al resistir la degradación y oxidación. Entonces, te da muchos mayores beneficios versus un aceite mineral. En el caso de los aceites de motor, va a desempeñar un papel esencial, el cual es lubricar y limpiar las partes críticas del motor. Bueno, lubricar es obviamente la función principal de un aceite o de un lubricante. Lo que se busca es reducir la fricción y por ende el desgaste. Entonces, esta es su función principal. Limpiar porque como hemos visto también en el tema del paquete de aditivos que lleva el aceite de motor, vamos a encontrar que cuenta con aditivos detergentes y aditivos dispersantes, ¿no? Que van a ser estos que hacen el barrido de las partículas o de la formación del hollín a partir de la combustión o de los ácidos de la combustión, y el tema de los dispersantes van a atrapar justamente estas partículas para llevarlas al fondo del cárter, ¿no? En ese sentido, el lubricante o los aceites de motor, en este caso netamente de motor, van a trabajar o van a lubricar todas las partes críticas, todos los metales principalmente, y así evitar el rozamiento. ¿Sí? Vamos a ver que van a lubricar componentes como por ejemplo el cigüeñal, el tema de los pistones, los cojinetes, el árbol de levas, los cilindros, los anillos. Entonces, dentro del motor la función, o sea, imaginemos por un momento un motor sin lubricación. Entonces, lo que vamos a tener es un desgaste prematuro y excesivo, ¿no? Vamos a encontrar probablemente en 1000 kilómetros de recorrido que esta máquina ya presentó un desgaste excesivo, el cual probablemente ya no tenga el mismo desempeño y empiecen con 1000 falencias, ¿no? Estos componentes. El primer y más importante trabajo del aceite del motor va a ser lubricar los componentes móviles bajo presión y dentro de la temperatura de funcionamiento adecuada. El aceite va a proteger y prolongar la vida útil de las piezas mecánicas o metálicas, ¿no? Como les mencionaba, todos los componentes que están en contacto entre ellos necesitan que se coloque ahí una película lubricante para así evitar el contacto directo. Lo que se busca es eso, evitar el contacto directo entre los metales para reducir la fricción y, por lo tanto, evitar o reducir el desgaste, ¿no? Utiliza Valvoline para cuidar su motor. Nosotros, como parte del equipo de Lurival, y en este caso representando a Valvoline, recomendamos el uso de estos lubricantes sintéticos para sus vehículos. Personalmente, yo tengo un Kia Cerato aquí en Lima. Como entenderán el tráfico, y entiendo que en la mayoría también de países que nosotros estamos bastante cerca, Ecuador, Colombia, Venezuela, el tráfico es severo, la conducción es bastante pesada, ya que tenemos que estar avanzando, parando. Por ejemplo, mi carro es mecánico y lo que siempre se desgasta principalmente es el embrague o el disco de embrague, los cambios. En el caso de los motores también siempre están trabajando a altas temperaturas, el sistema de enfriamiento constantemente está trabajando, ya que estoy mucho tiempo en neutro. Entonces, todas estas cosas afectan directamente al desempeño del motor. Y si yo utilizo un aceite que probablemente no cumpla o no me brinde mayores
mayores resistencias a altas temperaturas, al desgaste, etcétera, probablemente mi motor empiece a fallar, no sé, a los 100.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, ya tenga que hacer una bajada de motor. Hoy en día, por ejemplo, mi carrito tiene ya más de 120.000 kilómetros y sigo utilizando un aceite full sintético, un 5W30. Yo utilizo personalmente el Premium Protection full sintético y me va muy bien, ¿no? No he tenido ningún inconveniente como un tema de, no sé, cambio de empaquetadura, hacer una bajada de motor, etcétera. En los grados de viscosidad SAE recuerden que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices y se encarga principalmente de todo lo relacionado con los grados de viscosidad para el sector automotriz, ¿sí? En el caso del sector industrial o de los lubricantes industriales se enfoca ISO, ¿sí? Pero ese es otro tema. En el caso de SAE está enfocado netamente a los grados de viscosidad para el sector automotriz. Vamos a encontrar dos tipos o dos diferentes grados de viscosidad. Los W, ¿sí? Que hacen referencia a winter, que es invierno en inglés, y que está enfocado en las viscosidades a bajas temperaturas, que va desde el 0W hasta el 25W, siendo el 0W el más delgado o el menos viscoso, y el 25W el más viscoso, ¿sí? Y los grados de viscosidad SAE a altas temperaturas, desde el SAE 20 hasta el SAE 60. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué es lo que nosotros busquemos o dependiendo del funcionamiento, las condiciones medioambientales en donde va a trabajar estos equipos, es que se debe seleccionar el grado de viscosidad adecuado. Incluso en el manual, obviamente en el manual es lo más importante para poder nosotros seleccionar el mejor lubricante o las mejores características para los lubricantes, vamos a encontrar siempre que el fabricante nos va a dar esa información. Dependiendo de la condición medioambiental, de los climas principalmente, es que te va a indicar, ¿no? Utiliza un 5W30, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que las condiciones medioambientales no son tan agresivas. Si de repente estás en Europa o en Norteamérica, en Canadá, probablemente la viscosidad tenga que ser un 0W20 de repente, una viscosidad un poco menor, disculpen, por el tema del clima bajo cero que tienen en estos países, ¿no? Entonces, es muy importante siempre poder revisar los manuales y lo que te indiquen en este manual. Para elegir la viscosidad adecuada de los aceites es importante, bueno, la elección de la viscosidad adecuada de los aceites va a ser tan importante como la elección del tipo de aceite. En este caso, y hay muchos mitos con respecto a esto, es que muchos mecánicos o muchas personas recomiendan siempre los aceites más viscosos. Para ellos siempre la solución a cualquier problema, a cualquier inconveniente, a cualquier condición anormal en el trabajo de los motores va a ser aumenta la viscosidad o selecciona un aceite con mayor viscosidad. Por ejemplo, si estoy usando un 5W30 o un 10W30, nos van a indicar usar un 20W50. En ese sentido, no siempre suele ser esto una solución y por el contrario, puede traer muchas cosas negativas con respecto al funcionamiento de los motores. Es por ello que siempre lo primero que uno debe hacer al momento de seleccionar un lubricante es revisar el manual. Entonces, revisemos también qué es la viscosidad. La viscosidad va a ser la resistencia que tiene un fluido, valga la redundancia, a fluir o a desplazarse. Mientras más tiempo le tome el desplazamiento a un fluido, quiere decir que tiene una mayor viscosidad, ¿sí? ¿Y qué es el índice de viscosidad? El índice de viscosidad, como creo que también lo comentaba Julián, va a ser la variación entre la viscosidad versus la temperatura. Recuerden que siempre a mayor temperatura la viscosidad va a ser menor y a menor temperatura o a bajas temperaturas la viscosidad va a tender a incrementarse, a aumentar, ¿sí? Siempre son inversamente proporcionales. Ahora, un ejemplo muy gráfico, por ejemplo, para nosotros, o lo que siempre utilizamos es la miel. La miel es un elemento con alta viscosidad, porque si tú haces la prueba o el ejemplo de tomar una cuchara de miel y desde 1 metro desde el nivel del suelo hacer que caiga por gravedad, vas a notar que esa miel va a tener un tiempo prolongado en desplazarse desde el metro de altura hasta el suelo. Pero
Por ejemplo, si esa miel tú la llevas o le elevas la temperatura, lo llevas al fuego e incrementas la temperatura, esa misma miel va a perder viscosidad al momento de incrementar de la temperatura. Si haces la misma práctica de elevarlo 1 metro y dejarlo caer, vas a notar que esos 10 segundos que probablemente se demoraban se volverán 5 o 4 segundos. Y por el contrario, si esa misma miel tú la metes a la congeladora y esperas, no sé, un tiempo promedio de 5 minutos, 10 minutos, y se va endureciendo la miel, haces la misma práctica y vas a notar que esos 10 segundos que se volvían a temperatura medioambiental se van a volver 20 segundos, más de 20 segundos probablemente. Es por ello que siempre se comenta esto, ¿no? De que el índice de viscosidad, que la viscosidad siempre es inversamente proporcional a la temperatura. Recomendaciones de los fabricantes, vamos a tener a General Motors, a Fiat y Chrysler Automóviles, Ford, Toyota, Hyundai y Honda. En el caso de General Motors, principalmente de los Chevrolet, vamos a encontrar que el fabricante te recomienda los 0W20, el SAE 0W20 y los SAE 5W30. En el caso de los Fiat y Chrysler, vamos a tener que va a recomendar el fabricante el SAE 0W20, el SAE 5W20 y el SAE 5W30 y el 10W30. En el caso de Ford, vamos a tener que el fabricante nos recomienda el SAE 0W20, SAE 5W20 y SAE 5W30. En el caso de los Toyota, vamos a encontrar un SAE 0W16, SAE 0W20 y el SAE 5W20 principalmente. En el caso de los Hyundai, de la marca coreana, vamos a tener que el fabricante nos recomienda desde el SAE 5W20 hasta el SAE 5W30. En el caso de los Honda, desde el SAE 0W16 hasta el SAE 0W20. Obviamente, como les mencionaba, esto es un tema en porcentaje lo que mayormente recomiendan los fabricantes, pero eso no significa que siempre vas a utilizar un 0W20, siempre y cuando el fabricante así lo indique en las condiciones de operación o de trabajo de tu vehículo, ¿no? Como les decía, tenemos que considerar el factor medioambiental, la temperatura de medio ambiente y también el tipo de conducción. En las categorías de rendimiento de API, recuerden que API es el Instituto Americano del Petróleo, por sus siglas en inglés, y en el caso de la categoría de rendimiento S, que viene a ser de Spark, por chispa en inglés, va a estar enfocado en las especificaciones que se deben cumplir para los lubricantes para motores a gasolina, ¿sí? Vamos a tener desde 1900 con el API SA, hasta la actualidad del 2020, que se lanzó el API SP. El API SP es la última especificación que ha lanzado API para motores a gasolina o a nafta, como le conocen en otros países. En este caso, el SP va a cumplir con todas las anteriores y las va a superar. Y en estos casos también tenemos que enfocarnos en lo que nos diga el manual del fabricante. Ya en los slides más adelante, seguramente Jonathan nos comentará bastante claro el tema de cómo es que lo indica el manual del fabricante. Pero recuerden eso, el fabricante te da un requerimiento mínimo, te pide la información de SAE, del grado de viscosidad, y la información de API, que sería en este caso la especificación mínima que requiere el motor de estos vehículos. ¿Sí? Por ejemplo, mi vehículo, al no ser tan moderno, me pide o trabaja suficiente con un API SN, que es del año 2010. Y en ese sentido, por ejemplo, como les comentaba, yo actualmente uso el Valvoline Premium Protection, que es el full sintético, que viene con un API SP. ¿Qué quiere decir esto? Que le estoy dando un lubricante con mejores propiedades que las que me pide el fabricante, ¿sí? Estoy superando a lo que me pide el fabricante y eso está bien, es adecuado. Lo que no se puede hacer, y recuerden esto, es que si el fabricante y el manual me indica que debo utilizar un API SN, yo no debo utilizar especificaciones anteriores o de menor categoría, como por ejemplo, no podría utilizar un lubricante con un API SM para mi vehículo, estaría brindándole un aceite inadecuado o deficiente. Y por lo tanto me va a generar probablemente algunas fallas o algunas malas condiciones en el motor, ¿sí? Recuerden siempre revisar su manual.
El API SP, que es la última especificación, ¿en qué se modificó versus el API SN? Principalmente el API SP o también los ILSAC GF6 van a contener 7 pruebas nuevas para los motores. ¿Cuáles son estas? La protección al desgaste, la limpieza del pistón, el espesamiento por oxidación, la protección al lodo del motor, la protección de corrosión, la economía de combustible, la compatibilidad de los sellos, la protección al desgaste en la cadena y la preignición a bajas temperaturas. Las pruebas nuevas más importantes van a incluir la LSPI, la Low Speed Preignition, y el tiempo de desgaste de la cadena. Las mejoras en el ahorro de combustible, la limpieza y la presencia de lodos. No hay cambios en los límites del espesamiento del aceite, quiere decir la corrosión o la compatibilidad de los sellos. Se van a minimizar, o la minimización de la preignición a bajas velocidades, o Low Speed Preignition, el LSPI, y la nueva prueba del desgaste de la cadena. ¿Sí? En todos esos aspectos, como vemos, el API SP, que sería nuestro gráfico de color rojo, va a superar o va a tener el mayor puntaje referido para cada prueba. Es por ello que supera ampliamente al API SN y también al API SN Plus, que son categorías anteriores, del año 2010, 2016, sin mal no recuerdo. ¿Cómo identifico un aceite? Obviamente para conocer si es un aceite full sintético, si es un aceite mineral, si es un aceite semisintético, el grado de viscosidad y la especificación de API que tienen estos aceites, es bastante sencillo. Siempre vamos a revisar principalmente la información de la etiqueta. Por ejemplo, en este caso, de este producto, el Premium Protection, es un aceite totalmente sintético, ¿sí? Luego nos dice que viene con un SAE 5W, que es la viscosidad a bajas temperaturas o los arranques en frío, y el SAE 30, que es la viscosidad a altas temperaturas de funcionamiento o temperatura de operación. Y luego en la parte de abajo, no sé si se nota más claro, dice API SP. ¿Qué quiere decir? Que tiene la última especificación de API, que es para la categoría S, que son motores gasolineros, ¿sí? Recuerden siempre esto, porque van a encontrar dentro del mercado muchos nombres para tratar de confundir a los clientes o a los usuarios. Pueden colocarle tecnología sintética, pueden colocarle de repente, no sé, formulación sintética de repente, y muchas veces estas palabritas lo que buscan es confundir a los usuarios, porque te están probablemente vendiendo un aceite semisintético o mezcla sintética y te lo quieren hacer pasar como un aceite full sintético. Es por ello que siempre debemos revisar que diga 100% sintético o totalmente sintético, ¿sí? En el caso de los grados ILSAC, que está emitido por el comité, bueno, que es por sus siglas en inglés es el Comité Internacional de Normalización y Aprobación de Lubricantes, y está conformada por Ford, General Motors, Chrysler y Hama, que es la Asociación de Fabricantes de Automóviles Japoneses. En este caso, los grados ILSAC están enfocados en los requisitos de rendimientos adicionales como la mejora del ahorro de combustible o lo que se conoce como eficiencia energética y la restricción en los grados de viscosidad, ¿sí? Vamos a encontrar los grados o la especificación GF para lo que son los grados ILSAC, que es gasoline fueled o combustible de gasolina. En este caso vamos a encontrar, por ejemplo, que el GF6A va a tener los diferentes grados de viscosidad, el SAE 0W20, el 5W20, 5W30 y el 10W30. En el caso del GF6B, vamos a tener únicamente para el grado de viscosidad 0W16. Los GF6A son totalmente compatibles con todas las generaciones anteriores, quiere decir con el 5A, con el 4A, con el 3, etc. Y, por ejemplo, para estos casos, para estos requerimientos, vamos a tener los lubricantes o los productos Full Advanced o Advanced Full Synthetic y el Premium Protection Synthetic, ambos productos full sintéticos. En el caso del GF6B, no se debe usar en un motor que no lo requiera, que no te lo indique como tal, ¿sí? Y para este caso tenemos el aceite Advanced Full Synthetic.
Otras especificaciones que siempre se tienen que tener a consideración son, por ejemplo, la de Dexos, ¿no? La especificación y la marca registrada de Dexos es exclusiva de General Motors. En el caso de, bueno, los vehículos GMC o General Motors Company y los Chevrolet, ¿no? Se puede usar en modelos más antiguos de vehículos General Motors y es un producto certificado y con licencia de General Motors. A partir del año 2011, en este caso GM comienza a introducir una nueva licencia para los aceites de motor a ser utilizados en todos sus modelos. Los niveles de categoría Dexos que se conocen o que se tienen en consideración es el GM Dexos One, luego pasa al GM Dexos One Generación 2 y por último, en la actualidad se tiene el GM Dexos One Generación 3. En el caso de que ustedes hayan escuchado el Dexos 2 o el Dexos 3, eso no existe. Lo que existe es el Dexos One Generación 2 y por la última especificación es el Dexos One Generación 3, ¿sí? Para estos grados de viscosidad, perdón, para los niveles de Dexos, los grados de viscosidad que se tienen en consideración es el SAE 0W20 y el SAE 5W20. En estos casos, el Gen 3 supera al Gen 2 en los siguientes aspectos. Tiene mayor ahorro de combustible, tiene mejor control de lodos, tiene mayor resistencia contra el aumento de la viscosidad, tiene un mejor índice de viscosidad, tiene control de depósitos a altas temperaturas, tiene mejor volatilidad, tiene resistencia contra el desgaste de la cadena, la prevención de low speed preignition y la protección turbo. Recuerden que la especificación de Dexos solo se alcanza con los lubricantes full sintéticos. No lo van a lograr los lubricantes semisintéticos y menos los lubricantes minerales. En el caso de los fabricantes europeos también cuentan con una especificación que es la ASEA, y en este caso vamos a tener que la ASEA es la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Es un organismo que creó el sistema de clasificación del aceite de motor europeo. En este caso vamos a tener las diferentes categorías, como es la A, que son motores del ciclo de Otto, la categoría B, que son motores de ciclo diésel ligero, la categoría C, que son motores nafta nafta o gasolina y diésel ligero con sistemas de post-tratamiento de gases de escape, y la categoría E, que son motores de ciclo de diésel de los pesados. En este caso, principalmente vamos a encontrar estos requerimientos en los vehículos europeos, ¿no? En los casos de Peugeot, Citroën, probablemente en vehículos de alta gama como Mercedes, Porsche, etc. Las principales tecnologías que van a influir en los motores actuales, bueno, vamos a encontrar 6 innovaciones importantes o 6 cambios importantes en la industria automotriz que van a influir directamente y están generando una demanda de aceites de motor de diseño moderno o principalmente aceites full sintéticos. Principalmente la inyección directa de gasolina, luego la turboalimentación, lo que se usa bastante hoy en día para mejorar la potencia de los motores, el tema de las paradas y arranques que tienen estos motores, la desactivación de los cilindros, las transmisiones variables continuas o las cajas CVT, y que se tiene 7 o más engranajes. En el caso de la reducción del motor, o cómo ha ido cambiando, por ejemplo, un motor, hoy en día, anteriormente, para lograr 200 HP o 200 caballos de fuerza, necesitábamos un motor de 3 litros con 6 cilindros, ¿no? Estos 6 cilindros en V. Y hoy en día, estos 200 HP también se pueden lograr con un motor de 2 litros, miren ese cambio, y que tenga 4 cilindros, obviamente acompañado de un turbo, ¿no? Para poder lograr estos 200 HP de potencia. Las tendencias de los fabricantes en la mayoría de los mercados va a ser el menor desplazamiento, motores de mayor densidad de potencia, motores más pequeños y que tengan un mismo factor de carga, cambios en las demandas de rendimiento de combustibles, lubricantes y aditivos. Los motores reducidos y de mayor rendimiento van a ahorrar peso, ocupan menos espacio y sin embargo imponen mayores exigencias a los aceites de motor. Al ser más pequeños, al tener componentes probablemente
con mayores exigencias. Esto obviamente también tiene que ir de la mano con un lubricante que pueda estar a la par con estas exigencias de estos nuevos motores. En la combinación de nuevas tecnologías vamos a encontrar que se plantean nuevas necesidades en el aceite del motor. Por ejemplo, el preencendido a las bajas velocidades, el famoso LSPI, se hizo más importante para los fabricantes en los motores con inyección directa y turbocargados, ¿sí? Anteriormente se tenía el ciclo de chispa y combustión oportuna, se tiene el ciclo de chispa y combustión oportuna y también bueno, se requiere que se cumpla con estos, porque si no, vamos a tener un ciclo de chispa y combustión no oportuna, lo que me puede generar una rajadura de repente en los pistones, en las cadenas. Es muy importante que la preignición de baja velocidad ocurra cuando los motores funcionan a bajas velocidades y a altas cargas. La realidad en el combustible, del combustible gasolina, en este caso de la gasolina en Latinoamérica, hoy en día, bueno, se conoce que tenemos todavía algunas falencias con respecto a la calidad de la gasolina en Latinoamérica, principalmente en la región que nosotros estamos. Colombia, por ejemplo, se conoce que tiene un Euro 4 con 94 octanos, Ecuador un Euro 2 con 91 octanos, quiere decir que está más bajo. En Perú se tiene un Euro 3 con 98 octanos, en Bolivia un Euro 2 con 97 octanos, en Chile están muy superior con un Euro 5 y 95 octanos, al igual que Argentina, que tiene un Euro 5 con 98 octanos, es a lo que deberíamos apuntar todos los países de Sudamérica. Brasil un Euro 5 con 92 octanos, Paraguay un Euro 2 con 95 octanos, Venezuela un Euro 2 con 95 octanos, muy parecido a lo que tiene Ecuador, y Uruguay un Euro 3 con 94 octanos. Lo que se debe lograr es, como Chile y Argentina ya lo lograron, un Euro 5 con 95 octanos. Recuerden que la calidad del combustible, en este caso hablando de la gasolina, afecta directamente a la degradación o a la resistencia que puede tener también el lubricante en el momento del trabajo. ¿Con qué frecuencia necesitas cambiar el aceite del motor? ¿Sí? Recuerden que en el manual, una vez más, te van a indicar si la condición de conducción van a ser severas, normales o ligeras, creo que le llaman. En estos casos, nosotros, por el tráfico que tenemos en las ciudades principalmente, o en las ciudades principales, vamos a tener que siempre vamos a trabajar en condiciones severas, en las condiciones más críticas, principalmente porque estamos siempre avanzando y parada. Esos cambios no pasan de primera, segunda, máximo tercera. Muy difícil que en una hora pico en el tráfico de las ciudades principales o de las capitales tengamos un tránsito fluido, ¿no? Las condiciones severas como conducción intermitente, lo que les hablaba de avanzar y parar, el ralentí constante, porque constantemente estamos en neutro, probablemente en el verano que nos encontramos en la actualidad, tenemos el aire acondicionado incluso, tirando, remolcando, ambiente polvoriento, ambiente con bastante suciedad, todo esto va a afectar. Y los fabricantes de equipos originales te especifican que los drenajes de aceite para conducción normal y severa, en el caso que vean sus manuales y vean la condición severa, es en donde nosotros entramos a tallar. Para estos tipos para los intervalos, vamos a tener que los aceites full sintético pueden soportar de 10.000 a más kilómetros. Para estos dos casos tenemos el Advanced Full Synthetic y el Premium Protection, ambos aceites full sintéticos. Vamos a escuchar nombres como full sintético, full synthetic, 100% sintético, ¿sí? Es como se les conoce a los aceites full sintéticos. En el caso de los semisintéticos, vamos a encontrar que nos pueden rendir de 7.000 hasta 10.000 kilómetros. Y para ello nosotros tenemos los productos Premium Protection, Synthetic Blend y el Max Life Motor Oil. Vamos a encontrar que los llaman semisintético, tecnología sintética, synthetic technology, synthetic blend o mezcla sintética. Por favor, no se dejen engañar. Cuando vayan a comprar su producto, siempre revisen que diga totalmente sintético o full sintético. Y los minerales, para nuestros casos como Valvoline, tenemos el Racing, o Valvoline Racing One,
y el Max Power en sus diferentes grados de viscosidad, ¿no? Y estos aceites minerales, lo máximo que te van a rendir son 5.000 kilómetros. No puedes pasarte de este kilometraje. Incluso yo te recomendaría que lo cambies a los 4.500 porque siempre la tendencia es poder pasarnos al momento de ir al taller a hacer el mantenimiento. Entonces, si vamos a trabajar en base a mantenimientos preventivos, debemos anticiparnos a estos kilometrajes. Como dato, en Estados Unidos se cambia los aceites full sintéticos a 20.000 kilómetros o más, principalmente por la condición del tráfico que tienen en Estados Unidos, que también va acompañado por la calidad del combustible que tienen allá. Entonces, deberíamos apuntar en algún futuro a lograr estos 20.000 kilómetros para así incrementar el intervalo de cambio. ¿Sí? Bueno, era todo por mi parte. Por favor, Jonathan, te cedo para que continúes con la presentación. Claro, Javier. Ok, ya hemos revisado, pues mi nombre es Jonathan Correa, soy pues la persona encargada de dar soporte técnico acá en Ecuador. Ya hemos visto pues que mi compañero Julián y Javier han topado temas muy importantes, cuáles son los beneficios que tienen los aceites sintéticos, ¿no? Las especificaciones que exigen la industria más que nada, como certificaciones Dexos, que es una marca registrada de General Motors. Eso quiere decir que los autos de la marca Chevrolet muy probablemente pidan este tipo de especificación en sus manuales de fabricante. Esta especificación solamente se alcanza con lubricantes totalmente sintéticos. No se alcanzan con lubricantes semisintéticos, peor minerales. ¿Okay? Hemos visto también las normativas por el lado de ILSA, que es una especificación que trata de ahorrar combustible mediante las restricciones de las viscosidades. Hemos visto también especificaciones ASEA, que son aplicadas, pues, ¿no?, a todos estos constructores europeos automóviles, ¿no? Y ahorita vamos a ver y a entrar en detalle, porque es lo que se debería de hacer cada que vamos a recomendar un lubricante, que de revisar los requisitos que solicitan, pues, los fabricantes, pues, ¿no? ¿Ok? Avancemos, Javi. Ok, aquí podemos tener, ¿no?, autos modernos. En el caso del Hyundai New Tucson del año 2022, dentro de su manual de propietario, ¿no?, ellos solicitan, pues, ¿no?, el motor más, que más se vende en Latinoamérica es un motor 2.0. Ellos piden ya sea una viscosidad 5W30 o 0W20. ¿Ya? Va a depender de la especificación en donde se encuentra, pues, ¿no? Si es para Oriente Medio, ¿no? Abajito dice, pues, que Oriente Medio incluye países como Irán, Libia, Argelia, Sudán, Marruecos, Túnez y Egipto. Y para los que no están en el Oriente Medio, pues, ¿no?, utilizar la viscosidad 0W20. Como nosotros no estamos en Oriente Medio, Hyundai, que es el fabricante de este auto, recomienda la viscosidad 0W20 con la especificación API-SN. SN Plus y SP pide la última especificación de API. Inclusive, si leemos más abajito, nos dice que requiere un aceite de motor de grado API-SN Plus o superior. Y ya los fabricantes en sus manuales solicitan que el aceite lubricante sea totalmente sintético. Este tipo de parámetros ya se logran ver en los manuales de propietarios. Hay manuales de propietarios que indican de qué tipo es el aceite lubricante, si es semisintético o en este caso del Hyundai New Tucson, pues no, que exige un aceite lubricante totalmente sintético. Si vamos más abajito, pues vemos otro tipo de modelo de auto, el Hyundai New Creta del 2022. De igual manera, pues no, dependiendo pues el motor, si es motor a gasolina o diésel, ¿no?, solicita dentro de su manual un lubricante, como lo indica pues ahí, pues, ¿no?, completamente sintético, con viscosidad 0W20, API-SN Plus, SP, y también hace mención a la especificación ILSA, con la especificación ILSA GF6. Para los motores a diésel, si ese carro viene con motorización diésel, ¿no?, ya sea con sistema de posttratamiento DEPF, que es un sistema de posttratamiento denominado filtros de partículas a diésel, o en su caso que no tenga este sistema de posttratamiento, va a depender mucho de qué tipo de especificación ASEA solicita. En el caso, si viene con el DPF, solicita ASEA C5,
C3 o C2, mientras si no viene con el DPF, solicita aseo C5, C3, C2 o inclusive el A3B4. ¿Ok? ¿Podemos avanzar, Javi? Vamos a ver de los vehículos más comerciales, al menos en Latinoamérica, vehículos como el Chevrolet Spark GT, ¿no? Dentro de su manual de propietario, ellos piden una calidad del aceite del motor que cumpla con Dexos 1. Ya al ver este tipo de especificación Dexos, sabemos, ¿no? Ya después de todo lo que hemos visto, que el aceite lubricante tiene que ser un aceite lubricante full sintético, ¿ok? Y que pide, pues, especificación API-SM. Inclusive Chevrolet le dice que el mejor grado de viscosidad para este vehículo es el 5W30. Y da una nota y dice, no use aceites con otros grados de viscosidad como 20W50. ¿Ok? Por el lado de abajo tenemos un nuevo producto de Chevrolet, que es el Chevrolet Joy, que viene montado pues en la plataforma de Onix. Este Chevrolet Joy actualmente se está introduciendo bastante en Latinoamérica, ¿no? Asimismo, dentro de su manual requiere pues un aceite con la especificación Dexos 1. Ya automáticamente pues no deducimos que es un aceite full sintético el que debemos colocar en este automotor, pues, ¿no? Con especificación API-SN o ITSA GF5 o superior y con una viscosidad 5W30. ¿Ok? Si ya vamos a más productos como Chevrolet, como el Chevrolet Tracker del 2022, inclusive ellos en su manual tienen la certificación Dexos como imagen. O sea, el producto sí o sí tiene que cumplir con Dexos Gen 2. O sea, es un producto full sintético con la certificación de General Motors. Recordar que Chevrolet es de General Motors y en sus vehículos va a solicitar la especificación Dexos. ¿Ok? Y piden para este tipo de modelo una viscosidad SAE 5W30. Por el lado de abajo tenemos una Chevrolet Grove del 2022, asimismo, introduciéndose bastante en el mercado de Latinoamérica. Ellos piden, pues, no, utilizar también especificación Dexos, ¿ok? Inclusive con viscosidad 5W30 también. Recordar que la especificación Dexos solo aplica viscosidades 0W20 y 5W30, nada más. ¿Y por qué aplica esas viscosidades? Porque Chevrolet, dentro de sus manuales, recomiendan estas dos viscosidades en todas sus motorizaciones, ¿ok? Avancemos, Javi. Si ya vamos a servicio, se llama light duty, ¿no? Es servicio ligero, sigue siendo servicio ligero, pero ya con motorizaciones a diésel, como en el caso de una Ford 150 del 2021. Aquí pueden ver que Ford inclusive da a notar y dice, ok, el aceite de motor que debes usar es un 5W30, pero que sea de mezcla sintética. Ya hemos visto ciertos parámetros. Al decir mezcla sintética, ya interpretamos que es un aceite semisintético que nos pide Ford. Ahora, si le metemos un producto full sintético, pues mejores propiedades pues tiene dicho producto. Y pide pues no una especificación de ellos, que es la de Ford, pues no, un WSS M2C 12961-A1. Por el lado de la Mazda BT50, podemos ver pues no que dependiendo del tipo de motor, si es un motor a diésel que trabaja con contenido de azufre en el diésel, pues no de hasta 350 ppm de azufre, nos pide aprobaciones ASEA A5B5 o A3B3 con viscosidad 5W30 como viscosidad preferida, pero también puedes trabajar con viscosidad de 540 o en su caso con 1040. Para esos motores a diésel que trabajan con el combustible diésel igual o mayor de 350 ppm de azufre, tienen que acatar pues, las especificaciones ASEA E5 o en su caso API-CH4, que son especificaciones destinadas pues no a aplicaciones a diésel pesado. Y solicita viscosidades 1030, 540 o en su caso 10W40. ¿Ok? Y para un motor a gasolina, pues tranquilamente con API-SM o ILSA GF4, con viscosidad 5W20 o 5W30, cumplimos las especificaciones que pide este tipo de automotor.
Otros modelos más, pues tenemos la Nissan Frontier del 2022. Ellos recomiendan pues el aceite de motor que sea una viscosidad 5LU30 con pues especificación ASEA, C3 o C4, pues, ¿no? Inclusive le dice pues no, que si el aceite de motor mencionado no está disponible, utilice pues no equivalentes a las siguientes características y le da el grado de aceite pues ASEA grado C3 o C4 y viscosidad 5W30. Por el lado de abajo tenemos un Chevrolet Onix. Estos Onix pues son turbocargados. Este Chevrolet Onix solicita el fabricante que cumpla pues no con la especificación Dexos 1 Gen 2, que es la especificación netamente General Motor. Tiene que utilizar un aceite lubricante full sintético con viscosidad 0W20. ¿Ok? Para entender un poquito más la oferta de lubricantes sintéticos que nosotros como marca Valvoline manejamos, pues vamos a ver cada uno en detalle, pues, ¿no? Nosotros tenemos 3 productos full sintéticos, ¿no? Tenemos 2 productos orientados netamente a aplicaciones a gasolina, como es el producto Advanced Full Synthetic y Premium Protection Synthetic. La diferencia están marcadas en que el producto Advanced Full Synthetic tiene la certificación Dexos que el Premium Protection no lo dispone, pues, ¿no? A la larga, los dos productos cumplen, ¿no? Con API SP y con la condición de que son productos full sintéticos premium, pues, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos. El Advanced Full Synthetic tiene esa certificación Dexos en la viscosidad 0W20 y 5W30. Por otro lado, ¿no? Tenemos un producto European Vehicle Full Synthetic, que es el producto destinado y que cuenta con la especificación ASEA, ¿no? Con estas especificaciones ASEA A3B3, A3B4, el ASEA C2, C3, C4. Entonces es un producto destinado para motores de servicio ligero, ya sea de gasolina y diésel, ¿ok? Aquí ciertas características del producto Advanced Full Synthetic. Es un producto totalmente sintético. Como les decía, tiene la certificación Dexos en las viscosidades 0W20 y 5W30. Adicional, pues tiene aprobaciones como API-SP, ILSA GF6A, ILSA GF6B en la viscosidad 0W16, cumple con Dexos 1 Gen 2 y Dexos 1 Gen 3. Adicional, pues está recomendado para las aplicaciones pues, de ciertas especificaciones de Ford y de Chrysler. Luego tenemos nuestro producto Premium Protection. Como les decía anteriormente, la diferencia con el Advance es que ya no vamos a tener la certificación Dexos en la viscosidad 0W20 y 530, pero sigue siendo un producto premium, es un producto full sintético que cumple con la última categoría de API-SP, ¿no? Y que cumple con ILSA GF6A, ILSA GF5 y también con aplicaciones y especificaciones de Ford y de Chrysler. Y por último tenemos nuestro producto European Vehicle Full Synthetic. Este es un producto orientado, pues, ¿no? A servicio ligero de gasolina y diésel. Cuenta con las aprobaciones ASEA, ¿no? Tenemos 3 productos, un producto con viscosidad 5W30, que cumple con especificación ASEA A3B3 y A3B4. Adicional, la especificación de Volkswagen, la 50501. Por otro lado, tenemos el European Vehicle 5LU40, que cumple con la especificación ASEA A3B3 y A3B4, la especificación Volkswagen 50501, una especificación de BMW y de Chrysler. Y por último, tenemos el 5LU30 XL3, que cuenta con aprobaciones ASEA, ¿no? Pero los destinados a C, los que tienen filtros de partículas a diésel o sistema de post-tratamiento de gases de escape. Cada que pidan especificación ASEA C2, C3, este es el producto indicado para ese tipo de aplicaciones. ¿Ok? Y recordar, pues, ¿no? Que Valvoline, como marca, somos más que aceite de motor. Nosotros tenemos un portafolio muy amplio, ¿no? De productos que tratan, pues, ¿no? De acaparar todas las necesidades que tiene pues el parque automotor, pues, ¿no? Y por último llegamos a la sección de preguntas. Vamos a estar
Aquí pueden activar los micrófonos. Primero levantar la mano para ir de manera ordenada y formular pues las preguntas. Vamos a estar Javier, Julián y mi persona tratando de aclarar cada una de sus inquietudes. Si hay consultas sobre los productos Valvoline, tienen alguna duda al respecto de los temas que se han tratado, estamos totalmente a las órdenes. Hola Jonathan, excelente. Sí, justo ahí tenemos dos manitos levantadas. Para ir un poquito en orden, por favor, Elio Sánchez, si podrías activar tu micrófono y mencionarnos tu consulta. Y luego seguiría Jorge Torres. Elio, ¿estás por ahí? No sé si de pronto se le activaría porque esas dos manitas vienen levantadas desde casi que el comienzo. Oh, entiendo. Igual, por ejemplo, tenemos algunas preguntas en el chat. Jonathan, a ver si me vas ayudando. Nos dice José Ángel, ¿a qué se debe que un vehículo Loop D-Max genera consumo de lubricante, pero no genera humo? Habría que revisar, o sea, recordar algo, ¿no? Los motores de por sí consumen aceite. No hay ningún motor de combustión que no consuman aceite. Habría que determinar qué es normal para el fabricante en términos de consumo. Si ya hay demasiado consumo, algo está ocurriendo. Puede ser que ese motor ya tenga demasiados desgastes, ¿no? Y ya la viscosidad utilizada de fábrica ya no está dando, pues, ¿no? Ese sellado interno en todas las partes de movimiento que hay en el motor, pues, ¿no? Ahí lo recomendable por el fabricante es realizar una reparación del motor. Ahí también, bueno, añadiendo un poquito, igual siempre revisar, José Ángel, si es una condición, una vez más, de fábrica, o sea, si siempre ha presentado este consumo, ya sea mínimo, y si no fuese el caso y es una condición que se ha presentado a partir, no sé, de 50.000 kilómetros, de 60.000 kilómetros, probablemente sí tengas un pase ahí de aceite. Entonces, eso sí generaría que ya una inspección más enfocada, ¿no? Ahí está nuestro amigo Carlos Acevedo. Por favor, Carlos, si puedes activar tu micrófono y hacernos la consulta, por favor. Bueno, creo que acá lo colocó en el chat. Nos dice, cuando hablaron de las frases de engaño como semisintéticos o mezcla sintética, vemos la tecnología HC Tech. ¿Esta tecnología es semisintética o full sintética? ¿Has escuchado algo, Jonathan? No, o sea, ese tipo de terminología no. Sí, No, personalmente tampoco la he la he escuchado. escuchado. Sí, pero básicamente una respuesta para Carlos es que cada marca de lubricante tiende a poner su nombre para ciertas tecnologías. Entonces, es más un tema de mercadeo, lo que se utiliza en esos casos para intentar llamar un poco más la atención del consumidor. ¿Qué es lo que sí debemos tener bien en cuenta? Pues leer un poco más acerca del producto, no dejarnos llevar por la información llamativa de la etiqueta o del nombre del producto, cosas así por el estilo. Leer un poco más acerca del producto, indagar un poco más acerca del producto y verificar las características y las aprobaciones y especificaciones que tenga el producto, que sean las mismas que las que nos está pidiendo el fabricante del vehículo. Ahí hay una Recuerden, manito. recuerden, no es el envase, no es la etiqueta, sino es lo que hay dentro de ella. El contenido, exactamente. Josué, no sé si levantaste tu mano o también ya la tenías levantada, por favor. Si no, activa tu micrófono para hacer la Una consulta. pregunta. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se te oye Sí, bien. Ah, ok, perfecto. Amigo, una pregunta. ¿Se recomienda subirle la viscosidad a los vehículos al transcurrir el tiempo, los años? ¿O se debería Eh, mantener la viscosidad? si no presentas problemas, no deberías de subir. O sea, hay vehículos que manejan altos kilometrajes y siguen utilizando la viscosidad de fábrica. No hay regla que diga que pasaste los 100.000 kilómetros y es ley subir de viscosidad. Recordar que el subir viscosidad genera problemas internos al motor. Vas a tener una bomba de aceite que va a trabajar
más, porque va a tener que mover una viscosidad más Ujú. pesada, pues no, vas a tener una mayor temperatura de trabajo en el motor, pues, se te puede aumentar la temperatura de trabajo en el motor y vas a provocar mayor desgastes internos entre las piezas. Ahí, solamente para añadir, Josué, en ese caso, el hecho de recomendarte incrementar la viscosidad cuando ya presentas alguna condición de trabajo de operación distinta a la que tenías anteriormente, en realidad es una mala práctica. Lo que estamos haciendo es salvar el momento y buscar la solución inmediata, más no estamos buscando el problema o la causa raíz del mismo, ¿no? Para poder atacar directamente. Pero igual, o sea, es una práctica que se usa muchísimo aquí en Perú, probablemente en Ecuador y en Colombia también, en Venezuela. Entonces, es lo más fácil, por así decirlo, ¿no? Para tratar de tapar por ahí alguna falencia o alguna condición distinta de los motores. Pero Justamente en el chat mencionan y dicen que me gustaría que Valvoline tomara la iniciativa de cambiar esa idea. Y es que justamente con este tipo de foros tratamos de De revertirlo. concientizar, ajá, de revertir y decir que ya los motores modernos no son los mismos de antes. Inclusive vieron ejemplos que un Chevrolet Spark, mismo Chevrolet dice que no se debe utilizar viscosidades como 20-50. Y ustedes han de notar, ¿no? Que muchos de este modelo de vehículo están trabajando con viscosidades 20W50. así es, así es. Muchos mecánicos refieren que mientras más viscoso el aceite es mejor. Es mejor. Y eso en realidad no está bien. Sí. Quitémonos eso de la cabeza. Edward, ¿tienes ahí una consulta, por favor? Si puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola, Edward. Sí, ¿Cómo sí se estás? escuchaba. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradecerle por esta clase de foros porque yo soy mecánico desde Ecuador, les mando saludos y me parecen muy interesantes y muy educativos, ¿no? Les tendría dos preguntas, por favor. La primera Claro. sería, hoy hablando con unos colegas mecánicos me sorprendió mucho escuchar que Chevrolet Ecuador recomienda aceites de motor para componentes de cajas de cambio, específicamente el 1540. Yo me quedé un poquito en shock, la verdad. Y la segunda pregunta sería la compatibilidad o la aprobación desde su experiencia de aditivos complementarios, como por ejemplo los aditivos que eliminan el sonido de los botaderos hidráulicos, llámese Liquimoli o la marca que ustedes hayan escuchado su mercado correspondiente, ¿no? Esas eran las dos preguntas. Julián, no sé, o respondo Ok. yo. Bueno, Eduard, en cuanto a la primera pregunta, el tema de Chevrolet sí hace algunas recomendaciones, especialmente para lo que son las líneas de vehículos diésel de carga, pero que no son vehículos muy grandes. En el caso por lo menos de los NPR, FRR y bueno, cosas así. En algunos casos, cuando la carcasa de la transmisión es de aluminio, el fabricante recomienda el uso del 15W40 de motor para lubricar la transmisión. ¿Pero por qué? Porque la carcasa, como ya lo dije, es de aluminio. ¿Qué pasa si se utiliza un lubricante en base a fósforo y azufre? Que el lubricante o los aditivos empiezan a reaccionar con el material de la carcasa y empiezan a desgastar la carcasa y en esos casos empiezan a tener filtración. Disculpen, empiezan a tener filtraciones y empiezan de pronto a dañarse la carcasa por las condiciones de los aditivos del lubricante extrema presión. En ese caso sí se recomienda el uso de lubricantes de motor en transmisiones. Ya cuando la carcasa es de hierro colado, como se conoce acá, por lo menos en Colombia, o es de hierro fundido, sí ya se puede recomendar el uso del 80W90 normal con aditivos de azufre y fósforo. Eso es lo normal. Y en cuanto a la segunda pregunta, el tema de recomendación de los aditivos complementarios, nosotros como marca no lo recomendamos.
por dos cosas. Primero, porque el lubricante ya viene formulado y como lo veíamos al comienzo de la presentación, ya viene estrictamente formulado con sus paquetes de aditivos necesarios según las aprobaciones y especificaciones globales y lo que nos pueda decir el fabricante de los vehículos. Y segundo, porque en algunos casos estos aditivos pueden llegar a generar reacciones químicas con la base del lubricante y pueden llegar a degradar el lubricante, y al degradarse el lubricante pues se pierde las propiedades que éste tiene. Entonces va a generar un desgaste. Entonces, por esos motivos nosotros no recomendamos el uso de aditivos complementarios para el lubricante. Una acotación ahí adicional, y es que los propios fabricantes, si se lee el manual del fabricante de determinado modelo, no recomiendan el uso de aditivos externos en el motor. Inclusive ellos indican que el uso de estos aditivos pueden dañar pues el motor. Ok, creo que Jorge tiene la mano levantada, entonces por favor, Jorge, adelante. Ingeniero, buenas noches. Jorge, Saludos ¿cómo desde está? Perú. Sí, tenía una duda. Bueno, hace rato levanté la mano porque escuché que comentaron de que no existía Dexos 2 y Dexos 3. Bueno, Dexos 3 sí sé que no existe, pero tengo entendido que Dexos 2 es la especificación para lo que son Chevrolet Motores a en diésel. Europa, ¿verdad? Dexos 2 como tal, no, sino no Dexos 1, Gen 1, Gen 2, Gen 3, No, sino claro, Dexos hay uno 2. que es Dexos 2 como tal, ¿verdad? Correcto, aplicado a diésel. Pero digamos, en el mercado latinoamericano no se ve ese tipo de especificaciones. Sí, y justamente eso le quería consultar. Bueno, acá en la ciudad donde estamos, que es Arequipa, se trabaja bastante con liquimoli y en Ok. vehículos asiáticos y americanos, ¿no? Y yo tengo entendido que cuenta con especificaciones europeas. ¿Qué tan recomendable es usar este tipo de especificaciones en vehículos americanos y asiáticos? Habría que revisar, pues, ¿no? Si estos fabricantes de origen asiáticos o americanos solicitan especificaciones ASEA, porque el European Vehicle cuenta con especificaciones ASEA, las especificaciones de los constructores europeos de automóviles. Y, ingeniero, una consulta más, disculpe. Acá trabajamos bastante con 2050. Bueno, entiendo que no es la viscosidad recomendada para muchas unidades, ¿no? Pero hay vehículos Modernas. claro, modernas, ¿verdad? En el caso del 2050 mineral, ¿es mucho más recomendable usar el 2050 semisintético? ¿No? Y bueno, ¿y por qué no? Y eso sería todo, ingeniero. O sea, el 2050 semisintético versus el mineral. O sea, de por Claro. sí va a ser un mejor producto en el sentido de que se va a tener una base pues, con mejores propiedades. O sea, si comparamos una base mineral versus una semisintética, la semisintética tiene mejores propiedades. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Listo, gracias a usted. No sé, Carlos Acevedo quiere preguntar algo por el audio. ¿Sí me escucha? Sí, Carlos, adelante. Buenos días, buenas tardes, noches, perdón. Bueno, es una pregunta referencia al tema que estaban hablando ahorita. Bueno, es que el HC-Tech es una tecnología que tiene Motul y la lanzó con el Motul 5100 versus antes del 5100, pero yo ya aclaré eso, ya miré y aclaré. Es lo siguiente, vemos mucho el tema de los con liquimoli, lo vemos mucho en Instagram, lo vemos uno mucho en videos de la marca, el lavado de motor, productos para lavar el motor. Pero si estamos usando un SN, si estamos usando un SM, y es lo que uno ve realmente en muchos foros de Instagram, en muchos temas de talleres, que hacer un flushing del motor con un producto, por ejemplo, digamos liquimoli, puede haber otros. Pero si estamos usando un lubricante que tenga muy buen detergente y muy dispersante, eso no es botar la plata. Pregunto yo, o sea, no es como más un tema de comercialización que algo. Incluso si el lubricante tiene muy buen detergente, muy buen dispersante, y yo cambio el lubricante a muy buen periodo de tiempo,
¿Para qué digamos, ese producto? Ese es mi Ok, pregunta. ok, Carlos, mira, es que básicamente es recomendable hacerlo cuando de pronto nosotros venimos trabajando con marcas que no son de muy buena calidad. O sea, de pronto aquellos clientes que a veces buscan mucho el tema precio por economía, ¿cierto? Y compran de pronto marcas de unos costos muy bajos que no tienen mucha trayectoria en el mercado, que tienen de pronto dudas de la calidad y que se han dado cuenta que en su motor empiezan a formarse de pronto lodos, lacas, barnices. Entonces, en esos casos sí es recomendable utilizar este tipo de productos para hacer el flushing. La verdad, pues nosotros también como marca tenemos para algunas aplicaciones y lo recomendamos es precisamente cuando de pronto el cliente tiene estos comportamientos de consumo. Y de pronto también cuando quieren hacer de pronto una migración o de pronto a veces por simplemente mantenimiento preventivo, quieren hacerle una limpieza interna al motor. Pues no es que, o sea, tienes razón que el lubricante pues tiene buen poder de aditivación y buen poder, y los aditivos pues tienen buen poder de limpieza. Pero en algunos casos, pues como lo que te acabo de comentar, sí es recomendable hacerlo. No Yo, sé si de pronto Julián, Jonathan sí, o ahí Jaime. yo sí quería agregar un par de cositas ahí. Personalmente, no recomiendo este tipo de aditivos. Para mí, sinceramente, son más un tema comercial que un tema que sí realmente me va a dar buenos resultados. Particularmente cuando he querido hacer un lavado de motor, lo he hecho con el mismo aceite, para serte sincero, con mi mismo aceite que voy a utilizar, no con un aceite de menor calidad ni un aceite mineral, de repente o por ejemplo acá se usa mucho el aceite a granel para hacer este tipo de actividades de flashing que le llaman, ¿no? Entonces, no es recomendable, lo recomendable es utilizar tu mismo aceite. En eso me beneficia, por ejemplo, el uso de poder trabajar con Valvoline, porque tengo, mi carro me consume 3/4 y un octavo adicional y me sobra un cuarto prácticamente entre cambio y cambio del contenido de mi galonera, que viene en 5/4, ¿no? En los full sintéticos. Entonces, siempre eso que me sobra, lo que trato es de utilizar, botar, drenar todo el aceite que he usado, meterle eso que me va a quedar como restante, hacerlo trabajar al motor muy rápido, unos 2 minutos, 3 minutos como máximo, y botar el aceite nuevamente. Y recién esperar que caiga todo lo contaminado, todo lo sucio, y tapar el drenaje y meterle recién el aceite que ya va a quedar para mis 7.000, 8.000, 10.000 kilómetros. Entonces, personalmente no te recomiendo el uso de estos aditivos de la marca que sea. O sea, no quiero mencionar a ninguna, pero no los recomiendo, ¿no? Porque me parece más que es un tema comercial. Sí, igual ahí para acotar un poquito, ¿no? Todos estos productos o subproductos que se crean de manera adicional tienen que ser avalados mediante ensayos técnicos. Mire, una manera de comprobar que un producto en realidad surte efecto, nosotros tenemos una opción con los aceites lubricantes, que nosotros podemos hacer un análisis de aceite. Recuerda que el aceite lubricante es como la sangre de nosotros. Si nosotros tomamos una muestra y la mandamos al laboratorio, podemos revisar qué tan efectivo o qué está haciendo ese producto externo que están colocando en sus motores para ver si es que en realidad lo que hace es su función o en realidad le baja las propiedades al aceite lubricante que está usando. Les pregunto, ¿estos tipos de productos están avalados mediante algún análisis de aceite donde mediante pruebas técnicas, ¿no? Certifiquen que están haciendo un cambio de preferencia, pues no buena, hacia la protección del motor? Esa es la pregunta, pues, ¿no? Que todos debemos de hacernos. Excelente, ya no hay más manitos levantadas. Igual en el chat tenemos, a ver, algunas consultas que rapidito vamos resolviendo para no dilatar mucho el tiempo. A ver, les voy mencionando.
Bueno, acá el amigo Javier Oleaga, por favor, déjanos tu contacto para mencionarte quién representa Valvoline en Venezuela. Bueno, ya hemos hablado de las frases de engaño como los semisintéticos, mezcla sintética, tecnología. Lugar de venta, Juan Carlos, por favor, creo que ya nos dejaste tu contacto. Bueno, ya hemos visto también la iniciativa de cambiar la idea en los mecánicos. En el mercado tenemos productos como el 5W30 de alto millaje o alto kilometraje. ¿En qué vehículos se los recomiendo o qué aditivos contienen y qué tan recomendable es? A ver si por ahí nos comentan algo. No sé, Julián. Bueno, sí, resulta que nosotros tenemos una línea de lubricantes que se llaman los lubricantes Max Life. Esta es una tecnología desarrollada por Valvoline para vehículos de alto kilometraje. ¿Qué pasa? Que cuando los vehículos o los motores van ganando edad o van ganando kilómetros o millas recorridas, pues hay ciertos compuestos como son como de cauchos, de polímeros, de plásticos, que con el tiempo y con la temperatura se van cristalizando, se van sulfatando, van perdiendo sus propiedades y empiezan a dañarse. ¿Qué es lo que busca este lubricante? Este lubricante Max Life tiene unos aditivos especiales para poder reacondicionar ese tipo de piezas que pueden ser susceptibles al daño con el paso del tiempo, que están sometidos a altas temperaturas. Entonces, ese lubricante lo que hace es poder, no es refraccionar ni volver a su estado natural, sino ayudarlos para que no se vayan a romper y empiecen a generar de pronto fugas, pérdidas de lubricante y todo este tipo de anomalías que pueden llegar a futuro a generar un daño mayor en el motor. Entonces, este tipo de lubricantes provee precisamente ese tipo de ayudas para ese tipo de motores que tienen un alto kilometraje. Excelente, Julián. Galo Vaca nos dice, bueno, sí, buenas noches, ¿alguna página para poder verificar tipos de vehículos y tipos de aceite para motor, cajas automáticas y manuales y para coronas normales y con autoblock, por favor? Galo, ahí solamente lo que nos quedaría es, uno, buscar el manual en físico, si es que lo tiene el usuario, o lo otro sería poder navegar en la web y buscar de alguna forma conseguir esa información o los requisitos que te pide el fabricante. La verdad que lo hemos hecho, personalmente también lo he revisado en algunos casos que no hemos tenido la información para recomendar y te tomará 10 minutos. Entonces, siempre vas a encontrar algo de información en la web con respecto, principalmente tienes que tener la marca, el modelo y el año de antigüedad y obviamente si es una caja manual o mecánica, dependiendo de lo que requieras. Javi, igual como punto adicional, les acabé de adjuntar en el chat un link donde es un asesor de lubricantes, pues, ¿no? Quiero o no, nos ayuda a conocer más que nada en las marcas más top, ¿no? Valvoline diseñó pues esta plataforma para ayudarnos a encontrar los aceites lubricantes que pueden ser usados, pues, ¿no? Genial, genial. Aquí, bueno, también nos consultan y nos dicen... Una pregunta general, ¿qué origen tiene el aceite Valvoline? ¿Dónde es la matriz de producción? De Anderson Sevillano. Anderson, para comentarte, Valvoline es una marca estadounidense, es una marca norteamericana, es la primera marca de lubricantes a nivel mundial, de repente se nos pasó comentarles un poquito ello, y recuerda que los lubricantes, si bien tenemos plantas en diferentes países, por ejemplo, la más cercana que tenemos para la región es en Guayaquil, la materia prima sigue siendo americana. El aceite base, como el paquete de aditivos, son importados directamente de Estados Unidos y en las diferentes plantas, ya sea México, ya sea Ecuador, ya sea en Europa, lo que se hace es un proceso de mezclado, el blending. Entonces, el lubricante sigue siendo estadounidense. Los importados que traemos son los full sintéticos, en algunos casos de los semisintéticos, pero de ahí en adelante se desarrollan por un tema de economizar un poco hablando bueno, económicamente para hacerlos un poco más competitivos, se mezclan en los diferentes países. Consulta, en Ecuador se vende el Valvoline 15W40 API CH4. ¿Qué tan recomendable es para el parque automotriz, siendo una especificación ya antigua? En realidad, Douglas Rodríguez, en ese sentido,
vas a depender de lo que te pide el fabricante. Si es una máquina con alto kilometraje, con ya años de antigüedad, y el manual lo que requiere es un CH4 como mínimo, entonces tenemos la opción del CH4. Si son máquinas o motores ya más modernos, más actuales, los Euro 4, Euro 5, tenemos las diferentes opciones, ¿no? Tenemos los 15W40 API CI4 Plus y la más actual que es el API CK4, dependiendo de lo que requiera el usuario, ¿no? Nos De pide ahí para acotar adicional, Javi, bueno, Sí. especificaciones antiguas como API CH4, inclusive API CF, todavía se sí. siguen Monogrados. utilizando en Ecuador, ¿no? Es porque el Aquí en parque Perú también. automotor lo amerita. O sea, todavía hay un parque automotor muy antiguo de motorizaciones del año 95, 92 para acá. Entonces son motores que en su momento el fabricante solicitaba este tipo de especificaciones. Y por eso todavía se sigue usando. Entonces nosotros como marca mantenemos estos productos porque hay una demanda todavía de ellos. Genial. Entonces, nosotros manejamos una página para poder verificar, ya, distribuidor en Ecuador, información de distribución. ¿Nos mandarán el certificado por correo? Sí, se les hará llegar un certificado por correo a los participantes. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Hay más Falta contactos. mucho es el tema de los amigos de Venezuela que están pidiendo el contacto. Sí, Sí, estoy tratando de anotar todos los que están dejando su contacto y para después hacerles llegar toda la información. Listo. Nada, con esto creo que damos por culminado, pues, ¿no? Este foro de full sintéticos para servicio liviano, agradeciéndoles, pues, ¿no? A cada uno de ustedes por darse ese tiempo, por estar, pues, ¿no? Conjunto con nosotros, que conozcan más de la marca, recordar que Valvoline es el aceite original, que no solamente somos aceite de motor, tenemos un amplio portafolio en el mercado, donde tratamos de darle ese valor añadido a cada uno de los segmentos en que esté involucrado, pues, ¿no? El parque automotor, pues, ¿no? Tanto Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Excelente, muchas gracias a todos y estén pendientes también de las redes sociales de cada uno de los países, que ahí estaremos trabajando muchas cosas, mandando mucha información, todo lo relacionado a lo que es Valvoline y bueno, muchísimas gracias nuevamente por todo y buena noche para todos. Bueno, de mi parte también agradecerles a todas las personas que se han conectado y nos han podido prestar este tiempo. Esperamos realmente que haya sido de ayuda para ustedes, para sus trabajos, para sus actividades y también para el mantenimiento, obviamente, de sus vehículos, de sus activos, como yo lo llamo, por ejemplo, en mi vehículo. Entonces, tomemos mayor conciencia con respecto a la importancia de los manuales de fabricante y también continuemos aprendiendo las nuevas tecnologías, ¿no? Que tengan muy buenas noches y una vez más muchas gracias.